¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Shostak, soy ATP de la cátedra. Tengo mi comisión en San Isidro, cuando lo hacemos presencial. La idea de este clip es trabajar la diacronía del hombre de las ratas. Ustedes han trabajado el cuatrimestre pasado la diacronía en la psicosis y cómo entender que la misma ayuda a la lógica del armado de la dirección de la cura. En el caso de la neurosis, tenemos que poder ubicar, para confirmar este diagnóstico, en primer lugar, la existencia de una neurosis infantil. Esto es una diferencia con la psicosis, donde no encontramos este primer momento, una psicosis infantil. Freud trabaja, por ejemplo, en la neurosis, la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, en donde ubica dos grandes periodos. El periodo infantil, en la predisposición a enfermar como condición de posibilidad, donde ubica un periodo de inmoralidad infantil y luego de madurez sexual. Luego de esto, la defensa lograda o periodo de salud aparente, así lo llamará, para luego pasar, a partir del fracaso de la defensa y el retorno de lo reprimido, a la neurosis obsesiva propiamente dicha, que en el caso de la neurosis obsesiva efectivamente tendrá una presentación de síntomas variados, aquellos, formaciones de compromiso, como ya han trabajado en la histeria, y también los síntomas de defensa secundaria, ceremoniales, síntomas propios de la neurosis obsesiva, que Freud crea, que Freud ubica como un nuevo tipo de formación de síntomas y que ustedes van a trabajar en otro clip, por ejemplo, con el síntoma en 2 tiempos de la piedra. Entrando entonces en el historial, vamos al hombre de las ratas. El paciente sabía de la importancia que para Freud tenía la sexualidad infantil, por lo que rápidamente comienza a hablar de esto. Le relata Freud que él creía que sus padres conocerían sus pensamientos incluso sin haberlos pronunciado, cuestión que Freud no va a dudar en llamar formación delirante. Y también le relata un deseo particular de ver mujeres desnudas, pero luego de esto, el pensamiento, luego de este sentimiento ominoso, el temor de que si desea ver mujeres desnudas, su padre podría morir, por lo cual él debía hacer algo para impedirlo. En esta idea, Freud ubica un deseo, un componente sexual pulsional, en donde aparece un deseo junto a un temor. Si deseo ver mujeres desnudas, algo malo puede sucederle a mi padre. Y luego la necesidad de hacer algo para evitarlo. ¿Sí? Hacer algo, pensar algo, un ritual, ¿sí? Un pensamiento. Freud no va a dudar en ubicar allí una neurosis obsesiva completa, núcleo y modelo del padecer posterior, dirá. Vean este esqueleto, más allá del contenido. Si deseo X, algo malo puede suceder, temor de que le suceda algo malo al padre. Y luego la evitación, que tendrá que intentar algo realizar para evitarlo. Veremos entonces que este esqueleto se va a retomar en su neurosis adulta. Es de este modo que el hombre de las ratas se presenta a Freud ya en la primera página del historial, contando que padece de representaciones obsesivas ya desde su infancia, pero con particular intensidad hace unos años, hace 4 años. ¿De qué se trata esto? El contenido de estas representaciones es que algo malo le suceda a las 2 personas a quien él ama, el padre y la dama. Hay una pulsión erótica y una sublevación contra ella. El deseo infantil regresa como idea obsesiva. Ya en la adultez, los sucesos que provocan el ocasionamiento de su neurosis adulta y luego su consulta a Freud son presentados en el historial no cronológicamente, sino situando una lógica de la cura. Me parece importante distinguir 3 situaciones, y a esto apunto en el clip. 3 situaciones de su neurosis adulta, no por la anécdota que cada una de ellas implica, sino por los efectos que las mismas provocaron en Paul. El desencadenamiento de su neurosis, el estallido de su neurosis o desencadenamiento reciente y luego la consulta a Freud. En la 4ª sesión, en lo que ustedes tienen en el historial como el punto D,
el paciente relata algo que lo martiriza. Este es el término que usa el paciente. Lo martiriza desde el comienzo y está ligada a la muerte de su padre. De hecho, Freud va a presentar la neurosis del hombre de las ratas como un caso de duelo patológico. Ustedes han trabajado la distinción entre duelo y melancolía el cuatrimestre pasado. Hemos ubicado cómo Freud ubica la melancolía como una neurosis narcisista, cómo Lacan claramente la ubica dentro de la psicosis, pero el duelo Freud lo ubica como un afecto normal, podríamos decir. Tiene que ver con un trabajo libidinal, con un trabajo de la libido de decactizar aquel objeto investido, ¿sí? Sin embargo, muchas veces este trabajo libidinal no logra ser tramitado y Freud dice puede ser de duración ilimitada. Cuando es así, Freud no va a dudar en llamar a esto duelo patológico. Entonces, el caso del hombre de las ratas, Freud lo va a ubicar como un caso de duelo patológico y va a adjudicarle a la muerte del padre, digamos, un lugar en el desencadenamiento de su neurosis, un lugar central. Vamos entonces a los sucesos. 9 años antes de la consulta Freud, fallece el padre de Paul de un enfisema pulmonar. La noche de su muerte, y cómo saber que esa iba a ser la noche de su muerte, luego de haber estado junto al padre, Paul se retira. Se enterará luego por una enfermera que su padre había preguntado por él, cuestión que generará reproches de no haber permanecido junto a él. Pero inicialmente no tenían intensidad estos reproches. Incluso el paciente llegaba a hacer chistes, pensar algo y decir, esto tendría que contárselo a mi padre. Sin embargo, año y medio después de su fallecimiento, el paciente empezará a acusarse de criminal y a reprocharse estas cuestiones. Al respecto de su propia acusación de criminal, les recomiendo el texto que tienen en el libro de la cátedra, el texto que se llama Criminal, de Santiago Mazuca, donde él ubica cómo Freud eleva el temor al estatuto de un deseo desconocido para el sujeto. Bueno, ¿de qué se trata el primer incidente? Primer episodio. Esto es a partir del velatorio de una tía. Él concurre a saludar al tío, al viudo, y escucha que él mismo, lamentándose por la muerte de su mujer, dice: pensar que otros maridos se lo permiten todo y yo he vivido solo para esta mujer. Cuando el tío dice esto, el hombre de las ratas supone que el tío aludía a su padre, poniendo en sospecha la fidelidad marital del mismo. Y aunque su tío le aclaró que no se refería a ello, su efecto no pudo deshacerse. Anotamos entonces deudas de amor del padre, supuesta infidelidad. Este suceso Freud lo ubicará como un momento de la contracción de la neurosis del hombre de las ratas que redobla la muerte de su padre acontecía año y medio antes. Inconsistencia del otro. A diferencia de este episodio, ocurrido 6 años antes de la consulta de Freud, a diferencia de ese episodio, hay otro episodio ocurrido 6 años antes de la consulta a Freud que Paul relatará al pasar. El primer suceso, el del velatorio, el paciente mismo lo ubica como un suceso que lo había conmovido. Sin embargo, este segundo que voy a relatar ahora es interesante que Paul lo relata al pasar y es Freud quien discierne allí el ocasionamiento reciente de la enfermedad. Ustedes saben que el mecanismo de la neurosis propuesto por Freud es que frente a una representación inconciliable se divorcia esta representación de su afecto, con lo cual aquella representación insoportable, intolerable, inconciliable, al ser despojada de su afecto, queda como una representación nimia, pudiendo entonces quedar dentro de la conciencia, pero el sujeto no anoticiarse del efecto causado. ¿Sí?
Esto es lo que está trabajado en el historial en el punto F, el que llamamos ocasionamiento reciente de la enfermedad o la ocasión del estallido de la misma, que nombramos como propuesta marital y articulamos a la novela familiar, a lo que Lacan trabajará también como el mito individual del neurótico. ¿De qué se trata? El paciente sabía por bromas entre sus padres, cuya relación conyugal era excelente, aclara Freud, que su padre había cotejado un tiempo antes de formalizar con su madre con una muchacha pobre y linda. Su padre, al casarse con su madre, entra a la empresa familiar y obtiene así un pasar bastante bueno. No nos interesa saber la realidad, es decir, si el padre hizo un cálculo con ello o si se enamora de la madre y además obtiene un buen pasar. Lo que nos importa es la prehistoria, el mito en términos de la verdad subjetiva del paciente. Como dice Lacan, la constelación fatídica que precede a su nacimiento, la ansia imposible de colmar de la deuda simbólica, la ansia imposible de colmar de la deuda simbólica. Luego entonces de la muerte del padre, su madre le comenta, recuerden que es otra época, principio de siglo, donde muchos matrimonios eran consensuados, que conversando con uno de sus parientes ricos sobre el futuro, surge la idea de presentarle una de sus hijas para casarse una vez terminados sus estudios, lo que le daría una brillante perspectiva profesional. Pero esto genera un conflicto en Paul. Leo en la página 156 del historial. Este plan de la familia le encendió el conflicto, si debía permanecer fiel a su amada pobre o seguir las huellas del padre y tomar por esposa a la bella, rica y distinguida muchacha que le habían destinado. Y a este conflicto, que en verdad lo era entre su amor y el continuado efecto de la voluntad del padre, lo solucionó enfermando. Mejor dicho, enfermando se sustrajo de la tarea de solucionarlo en la realidad objetiva. Es lo que ubicamos como el refugio en la enfermedad. Paul se siente mal, se enferma, no puede avanzar en sus estudios y al postergar recibirse, posterga tomar la decisión, la elección. Es habitual encontrar en el obsesivo que la relación a su deseo sea de alejamiento, de no querer saber nada de eso. Es muy interesante cómo Lacan va a trabajar en sus escritos exactamente esta situación y lo llamará interpretación inexacta pero verdadera de Freud. ¿Por qué? Porque es inexacta la interpretación de Freud de mencionar la voluntad del padre, ya que su padre estaba muerto, pero verdadera porque apunta a la verdad del hombre de las ratas, a la suposición de que aquella sería la voluntad del padre. Volvemos a marcar entonces deudas de amor del padre en ambos episodios que generan el ocasionamiento de la enfermedad. Por último, tenemos la ocasión de la consulta a Freud, lo que llamamos el encuentro con el capitán cruel, situación que lo lanzará a comenzar su análisis, afortunadamente. Dos hechos vinculados al mismo capitán cruel lo empujan luego de 2 meses a la consulta con Freud. Estando en plenas maniobras militares, lo cual se trata de un terreno paterno, el terreno militar, en un alto de estas maniobras, él se sienta junto a un oficial que evidentemente, dice Freud, según le relata el hombre de las ratas, amaba lo cruel, pues en otras oportunidades había abogado en favor de las torturas y en esta ocasión relata una específica acontecida en Medio Oriente. Por eso se va a llamar Capitán Cruel. Esta tortura le resulta particularmente terrorífica a Paul, que le costaba relatarla. La misma se trata de poner al condenado atado en 4 patas y sobre su trasero colocar un tarro dado vuelta en donde hacen entrar ratas en el ano, dirá Freud. Freud pesca, y esto es sumamente interesante, en el relato del hombre de las ratas, lo que él va a llamar
horror ante su placer ignorado por él mismo, es decir, el goce. Rat será el significante clave que pone en juego la dimensión del otro gozador. Inmediatamente a este relato se le impone la idea de que esto podría sucederle a alguien querido, la dama, su dama o su padre. Vemos aquí entonces la misma lógica que de niño, un temor, guión, deseo y medidas que piensa o debe realizar para evitarlos. Ubicamos que es extraño, locamente extraño, pensar que esto podría sucederle a la dama y más raro aún al padre que ya está muerto. Al día siguiente, el hombre de las ratas, que había perdido sus quevedos, sus anteojos y que había pedido que se los enviaran nuevamente, se cruza con este mismo capitán, el capitán Cruel, que le entrega un paquete, los anteojos solicitados, y le dice, equivocadamente, que el teniente A pagó por ello. Debes devolver las 3,80 coronas al teniente A. No voy a entrar en este clip en los detalles de esta confusa situación, léaslos en el historial, solo ubicar que la frase del capitán Cruel, debes devolver las 3,80 coronas, se le vuelve un juramento imposible de cumplir, que lo torturará mucho tiempo. Él piensa, tan cierto como que mi padre y la dama puedan tener hijos, devolver el dinero, condición imposible y absurda. Este juramento le volverá una y otra vez martirizándolo. El encuentro con quien llamamos Capitán Cruel despierta, según Freud, las supuestas deudas de amor, como hemos visto, de juego y de dinero del padre, pues el hombre de las ratas sabía que su padre le había debido a un compañero en las milicias dinero que quiso y no pudo devolver. Freud sostiene que el capitán Cruel viene al lugar del padre y el padre, dice Freud, neuróticamente no se puede equivocar. Página 171, leo a Freud, sí, tienes que devolver el dinero como lo ha exigido el subrogado del padre. El padre no se puede equivocar. Sabemos con Lacan que el obsesivo prefiere anteponer su propia castración para velar la castración del otro, las faltas del otro, en este caso el padre. En el debes, la voz del super yo se hace oír, como dice Fabian Schechtman en su texto Super Yo, Carozo del Padre, texto que está en el libro de la cátedra. Porque el super yo solo dice goza y no cómo lograrlo. No es más que un insensato tú debes, y ya es función del padre agregar qué es lo que se debe, 3,80 coronas, o a quién, al teniente primero A, trocando lo imposible del empuje al goce superyoico en la impotencia del sujeto. A partir del Rat se despiertan las faltas del padre, en las deudas de juego y de amor, que lo llevarán al hombre de las ratas a una situación casi delirante y que lo empujarán a buscar ayuda en Freud. El obsesivo, en su deseo de muerte, arma un callejón sin salida, porque su realización implica la destrucción del otro que, por otro lado, necesita mantener. Para finalizar, y resumiendo entonces, los 3 momentos a distinguir en la neurosis adulta del hombre de las ratas, tenemos 1, la contracción de la neurosis que ubicamos en el velatorio, donde se redobla la situación de muerte del padre en el encuentro con el tío, que alude a las faltas de amor del padre. 2, el ocasionamiento reciente o la ocasión del estallido de la enfermedad, con la propuesta marital que Freud interpreta como voluntad del padre. Y 3, la ocasión que lo lleva a la consulta Freud en el encuentro con el capitán Cruel, que pone en juego la dimensión del otro gozador, la realización del fantasma del goce del otro, o en términos de Freud, horror ante su placer ignorado por él mismo. Bien, hasta aquí el clip, les mando un saludo grande. Hasta luego.